Tercer día en Antártida. Me acabo de levantar y les voy a mostrar un poquito cómo está el barco. Miren lo que es el barco. Debe haber caído cantidad de nieve. Yo nunca me enteré de lo que estaba pasando afuera. Pero miren lo que es allá. Les voy a mostrar. Increíble. Miren la cantidad de nieve que hay. Una locura. Seguimos acá sacando fotos, hay ballenas por todos lados, todavía no las pude ver bien de cerca. Vamos a cruzar los dedos a ver si podemos ver alguna. Bueno, justo ahí enfrente mío, por ejemplo, estoy viendo una. Hoy tenemos el primer desembarco en continente antártico, porque hasta ahora fueron todas islas, que igualmente uno está en la Antártida, es exactamente lo mismo, pero bueno, técnicamente ahora vamos a pisar suelo antártico y desde donde bajamos podríamos seguir caminando y llegar, o sea, hasta el otro extremo. Vamos a ver con qué nos encontramos en este primer desembarco, que va a ser por la mañana, y por la tarde hay un segundo, como siempre, que no recuerdo bien exacto qué lugar es, pero es otra isla. Ahora sí parece que va a salir el primer grupo de kayaks, así que espero tener suerte y que mi grupo salga hoy o mañana. Igualmente está un poco ventoso, así que yo no sé si lo van a cancelar, pero esperemos que puedan salir. Así que nada, ya preparados para que nos llamen e ir directo a los Zodiac para visitar suelo antártico. Bueno, y acá es donde venimos todos los días. Como ven, ahí puse mis botas, ya me cambié por las botas que nos dan ellos, chaleco, que es lo que nos ponemos, campera, y salimos afuera. Les comentaba, es la primera visita que hacemos hoy en el día pisando continente antártico, así que bueno, las veces anteriores eran islas, esta primera vez sí ya estamos pisando técnicamente continente antártico. Este lugar es increíble, pudimos subir hasta arriba de una pequeña montaña con un mirador de 360 grados y también hay algunas focas acá en la costa, pero nada, cada lugar que visitamos tiene algo especial y realmente es increíble, y este tiene más especial aún, que es el continente antártico. Así que muy feliz de seguir haciendo estos descensos. Para venir para acá nos mojamos bastante porque había mucho viento y mucho oleaje, por eso es clave siempre traer mochila que sea hermética, que no se moje nada adentro, porque verdaderamente te empapás. Lo mismo que es obligatorio, los pantalones sirvan para el agua, guantes, todo eso, porque te mojás, si hay viento te mojás un montón. Pero por suerte no se canceló el descenso y pudimos venir a conocer esta isla. Veremos con qué nos encontramos por la tarde. El kayak de la mañana se canceló, así que vamos a ver si a la tarde se hace, pero no es mi grupo tampoco. Así que veremos mañana, es el último día para tener oportunidad de poder hacerlo. Si no, la verdad que estoy contento ya de estar acá. Yo creo que ya es más que suficiente, pero bueno, estaría bueno tener la experiencia. Nada, vamos a dar una vueltita por acá, como siempre nos dejan una hora y el recorrido en este caso es bastante pequeño. Como les contaba, ellos mismos arman el sendero con las banderas rojas. Acá no es que hay nada marcado, ellos bajan antes, controlan que esté todo bien.
ponen las banderas y ese es el sendero que tenemos que respetar para visitar una isla o en este caso continente antártico. Así que volvemos a subirnos al semirrígido, quizá almorzar algo y volver a hacer un segundo descenso en el día de hoy. Last very long. So the captain ran the ship aground, and when she went aground, all 86 crew members were saved, so no one lost their life. But the whaling ships are often, the problem with the whaling ship is that if you have lots of oil and fat on board, it's going to burn very quickly and very well. So the captain was very smart, put it on the ground really quickly, and everyone was safe. Y esta es la segunda salida que tenemos en el día. Esta vez no tocó hacer desembarco, sino venir a conocer una bahía. How is the name of the bay? Governor, oh, the bay, it's Enterprise. Enterprise. Hay dos veleros que están amarrados al barco. Este es un naufragio que quedó acá, las personas se salvaron, no hubo ningún problema, pero la verdad que es súper cinematográfico este lugar, es realmente increíble. Así que bueno, así vamos finalizando nuestro tercer día. Y no se pudo hacer desembarco por un tema de condiciones. Como les digo, acá todo va cambiando, depende si se puede o no se puede según el lugar, así que nos vamos enterando medio todo en el momento. Hicimos previamente una clase de glaciares para aprender un poco más de estos lugares, por qué los colores del hielo, por qué los colores de la nieve, cómo se forman. La verdad que es súper enriquecedor todo esta expedición. No solo es venir a conocer la Antártida, sino aprender mucho más de lo que vamos viendo en cada día. Así que bueno, después volveremos al barco y veremos cómo sigue este día y cómo sigue el día de mañana, que ya es nuestra despedida de Antártida, y esperemos que sea mucho mejor que la de hoy. Cada día sí viene siendo mejor, vemos soleado, con lluvia, va cambiando totalmente y la verdad que es un paisaje increíble.
Bueno, y pensé que mi tercer día en la Antártida no terminaba acá, porque la idea era ir a acampar al continente. Era una experiencia que esperaba muchísimo hacer, pero bueno, no hubo suerte. Lamentablemente el clima no nos viene acompañando tanto, las actividades se están cancelando. Respecto a las actividades extras, porque los desembarcos están perfectos, estamos haciendo todo lo que teníamos que hacer, cumpliendo con el itinerario, pero había determinadas actividades opcionales que uno podía elegir, entre ellas la del camping. Y bueno, hoy era el día, estaba bien calmo, pero empezó a llover muchísimo, entonces lo tuvieron que cancelar porque el pronóstico decía que iba a llover toda la noche. Así que lo lamento un montón porque me hubiera encantado. Además no era que dormías en una carpa, sino que dormías en una bolsa de dormir. Tenías que hacer tu propio hueco para ponerte ahí la bolsa de dormir, y así con la cara para arriba mirando mirando la Antártida. Pero bueno, lamentablemente se canceló y ahora estoy en este lugar que es increíble, lleno de témpanos. No sé si mañana, creo que mañana vamos a bajar a este lugar. La verdad que más allá de eso estoy contento por estar acá. La verdad que no me afecta en ese sentido porque ya está, para mí está más que cumplido el viaje y estoy súper feliz. Como les digo, me hubiera encantado hacerlo. A mí me encanta hacer todo lo que tenga que ver con actividades y que estén buenas, que sean aventureras y demás, pero bueno, no se dio. Así que veremos qué nos espera mañana, con qué día nos levantamos, porque siempre es una sorpresa, la verdad. Pero nada, disfrutando de estos paisajes que son únicos, que cada paisaje es diferente, pese a que uno ve montañas y hielo y pingüinos, como que siempre algo tiene particular y diferente, así que disfrutando un montón. Y bueno, veremos mañana con qué nos encontramos y a disfrutar del último día de la Antártida, porque ya por la noche empezaremos a retomar camino. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Welcome to Useful Island. Yeah. So as from here, you're gonna go on the rock. Just be mindful of your steps. Better to have your hands free. And then you're going to go up and follow the flag routes. Yeah. The Chinstrap colony is a little bit too high. However, if you just stick around there, there's penguin highways that might be coming down. So just keep a lookout. Okay. Your time back here is 9:55 or before. 9:55 or before, and we take you back to the ship. Yeah. Okay. You're all gonna disembark only on this side. Bueno, hoy se va terminando este viaje por la Antártida. Hoy es mi último día. No del viaje en total, porque todavía tenemos que volver a Ushuaia, pero sí en lo que es continente antártico. Estamos haciendo nuestro primer desembarco del día y anteúltimo. Aunque no sabemos, porque como les digo, por ahí el de la tarde se cancela o es solo
alguna vuelta con el bote. Pero bueno, hoy estamos en Useful Island. De todas formas, no es que hay pocas islas, sino que hay tantas que nunca van a saber el itinerario que van a hacer y las islas que van a visitar. Bueno, estamos acá, hay un montón de pingüinos, como en la mayoría de las islas. Vamos a subir un poco allá arriba, no sé si ven la gente. Como les contaba, siempre arman el camino con las banderas. En este caso tuvieron que hacer una escalera con palas porque no estaba tan plano para acceder. Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos en esta isla y volver nuevamente al barco para ya esperar nuestro último desembarco y últimas horas en la Antártida. I would like to say hello to all people in Argentina, Polonia. Y ahora sí, se viene la última actividad. Esta vez no es desembarco, vamos a hacer una navegación con los mismos Zodiac, con los botes. Y es una bahía que está llena de ballenas. Como verán, hay hielo por todos lados. Hay muchos témpanos gigantes y hay muchas ballenas. Así que vamos a bajar con los Zodiac, vamos a ver si nos podemos acercar. Siempre obviamente manteniendo la distancia para no alterar a las ballenas, pero por lo menos acercarnos un poco más y estar a la misma altura, porque siempre lo vemos desde arriba las ballenas. Así que bueno, veremos con qué nos encontramos. Ya estoy listo, así que vamos a cambiarnos, agarramos el bote y vamos a ver con qué nos encontramos en esta bahía.
Y finalmente he terminado con mis actividades. Fue una locura, vimos un montón de ballenas. Realmente fue una despedida de lujo en Antártida. Creo que podría haber estado, no sé, 3 horas mirándolas, porque escuchando los ruidos, no sé, con todo el paisaje lleno de nieve. Nada, ¿qué les puedo decir de este lugar? La verdad que estoy enamorado de la Antártida. Ojalá, no sé si pronto, pero en algún momento pueda volver a este lugar, porque realmente es algo de no creer. Creo que, bueno, para los que me siguen en Instagram, todos se quedaron fascinados con este lugar. Claro que es un destino bastante caro, pero bueno, ojalá alguno de ustedes pueda tener la oportunidad de venir. Y ahora ya estamos emprendiendo regreso hacia la ciudad de Ushuaia, porque se viene una tormentita linda. Ya nos avisaron que el barco se va a sacudir. Incluso, como verán, ya está bastante movidito y todavía no hemos salido de la Antártida. Pero en unas pocas horas ya vamos a dejar continente antártico, agarrar el famoso cruce de Drake, que para la venida estuvo bastante bien. Esta vez no me puse el parche, así que vamos a ver si es un tema mío o es que el parche verdaderamente funcionó para venir para acá. Igual siempre recomiendan ponerse el parche, tomar medicación para evitar pasarla mal, pero bueno, ya que yo estoy volviendo, quiero yo también probar cómo se comporta mi cuerpo en estas situaciones y ver si no tengo problemas o verdaderamente tengo que tomar alguna medicación. Finalmente este viaje ha llegado a su fin. Estoy en la ciudad de Ushuaia. Llegamos ayer a la madrugada, pero bueno, el barco lo dejábamos hoy bien temprano por la mañana. Así que bueno, ya subimos al colectivo que nos va a llevar hasta fuera del puerto. También se podía tomar el colectivo hasta el aeropuerto, pero mi vuelo sale a las 5 de la tarde, así que tengo que hacer tiempo acá en la ciudad. La verdad que estoy súper contento de este viaje. Ha sido una locura. El barco es realmente increíble. Toda la tripulación fue excelente. Como les dije, también había argentinos. La pasamos súper bien. Muy contento de haber armado un lindo grupo también, con un montón de chicos que vinieron a realizar esta experiencia. Muy buena la comida, todas las actividades fueron excelentes, a pesar de que bueno, algunas no las pudimos hacer por un tema de condiciones climáticas, pero la verdad que estoy más que contento ya de haber estado en Antártida. Así que bueno, espero que pese a que es una experiencia bastante cara, ustedes puedan hacerla y puedan tener esta oportunidad, porque realmente vale muchísimo la pena. Y ahora sí, ya hemos descendido de la embarcación. Ahí quedó atrás el barco de Albatros. Nos hemos despedido de la tripulación, de nuestro grupo de amigos con quienes hemos compartido estos días durante la Antártida en esta increíble expedición. Ushuaia nos recibió con un día hermoso, así que tengo mi vuelo más o menos 5 de la tarde, así que me quedaré haciendo tiempo. Nada, muy feliz. Espero que se haya transmitido mi felicidad de este viaje y haberles acercado un poquito lo que se siente en Antártida. Hay que estar ahí porque realmente es un lugar imponente que te deja sin palabras. Es indescriptible, pero nada, ha sido una de las mejores experiencias que he vivido, sin dudas. Va a ser difícil superarla porque ayer veníamos hablando en el crucero de que hay como más lejos en el mundo que esto, más difícil de llegar, más difícil de alcanzar, y era como que no venía a la mente otro lugar, así que posiblemente sea difícil superar esta experiencia. Claro que siempre hay experiencias que tienen cada uno lo suyo y que uno siempre se va maravillando de cada lugar que conoce y cada cosa que hace, pero creo que esto va a ocupar ahí un lugar en los mejores lugares del mundo que he conocido, sin dudas. Así que bueno, nos despedimos de este viaje. El próximo ya va a ser con sol, por otro lugar del mundo, otra experiencia totalmente diferente, pero como les digo, siempre disfrutando a full.
Así que nada, síganos como siempre en Instagram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, comenten qué les ha parecido. Nada, todo nos ayuda a seguir creciendo y a seguir generando contenido para ustedes. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes que son los que nos acompañan viaje a viaje y nos permiten hacer estas experiencias. Así que bueno, hasta un próximo destino.